Mis bohemios amigos, bienvenidos nuevamente a su canal Político y Bohemio. Vamos a estar haciendo un breve resumen de cómo está la geopolítica hoy. En Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky instó a que se agrupara 1 millón de soldados para lanzar una ofensiva con el firme propósito de retomar la zona surcostera de ese país. Recordemos que en pasados meses el ejército ruso invasor tomó lo que es el puerto de Mariupol ante una firme resistencia ucraniana que, a pesar de todos los intentos, sucumbió ante el invasor ruso. En esta ocasión, el presidente ucraniano tiene el firme propósito y objetivo de retomar nuevamente la costa ucraniana, ya que está ocasionando en su economía un gran impacto negativo. Mientras que Rusia sigue concentrando sus esfuerzos en tomar todo lo que es la región del Donbass. Ya ocupa gran parte del Oblast de Luhansk y ahora va en busca de la toma, la conquista de Donetsk, que es el otro Oblast que forma parte del Donbass ucraniano. En Japón, luego del asesinato del ex primer ministro Shinzo Abe, se llevó a cabo en este país unas elecciones cuyo partido del ex primer ministro ha obtenido una gran importancia, una mayoría de votos. Parte de los legisladores que han ganado en estas elecciones han dicho que continuarán con las políticas del ex primer ministro Shinzo Abe, todas aquellas que en su gobierno el ex primer ministro no pudo concluir. Recordemos que el primer ministro tiene una línea conservadora y entre sus planes estaba la de acabar con el pacifismo japonés y colocar a las Fuerzas Armadas de ese país en una posición más significativa en el escenario mundial ante las amenazas de vecinos cercanos como lo son Corea del Norte y la misma China como superpotencia mundial. En este sentido, el ex primer ministro sentía que ya era hora de que Japón no solo estuviese presente en el escenario internacional como una superpotencia económica o como una potencia económica, sino que también estuviese presente como una potencia militar. Esperemos entonces cómo se va a comenzar Japón a comportar respecto al escenario geopolítico internacional, respecto a todo lo que tiene que ver con seguridad y defensa, ya no solo como una influencia económica, como uno de los países más desarrollados económicamente del mundo, sino que también pretende convertirse en una potencia militar de referencia mundial. En Alemania continúa la preocupación en los sectores del gobierno y económico por las labores de mantenimiento que este lunes comenzaron en el gasoducto Nord Stream 1. Recordemos que Alemania depende en gran medida de este gasoducto, de este gas que proviene de Rusia y que ya estaban recibiendo apenas, según informaciones, alrededor del 40% del gas, de todo el total de gas que debían recibir. Alemania, como varias partes de Europa, dependen en gran medida de todo lo que es sus recursos energéticos de Rusia, que por razones de la guerra en Ucrania se han visto perjudicados este suministro a varios de estos países europeos. Europa
La Europa que se estaba preparando para el gran salto a las nuevas energías verdes, a las energías no dependientes de combustibles fósiles, con la guerra de Ucrania es que se está dando cuenta que aún no estaba preparada totalmente, y van a pasar muchos años, estoy seguro que van a pasar muchos años, de que aún estos países van a depender de lo que son los combustibles fósiles. En este caso le tocará a Europa, y ya el presidente Emmanuel Macron lo manifestó así en la última reunión del G7, va a tener Europa que buscar mercados alternativos. En este caso, Emmanuel Macron habló de Irán y Venezuela, por lo que pidió aligerar las sanciones que las potencias tienen hacia estos dos países. Ya sabemos, porque son países, en el caso de Irán y Venezuela en menor medida, pero también está bajo la lupa mundial respecto a lo que es el apoyo del terrorismo internacional, pero específicamente en el caso venezolano, por las faltas de garantías democráticas, de garantías de libertad de expresión que hay en el país. Queda entonces ver cómo se va a seguir comportando Europa respecto a esta crisis energética que está trayendo graves consecuencias a su economía. De regreso a nuestra región, específicamente a nuestro país, en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro, en pasadas alocuciones, habló de que Venezuela, China e Irán, en su alianza estratégica, realizarán en nuestro país un conjunto de maniobras militares que se llevarán a cabo en territorio venezolano y en el mar Caribe. Cosa que ya había anunciado también, pero respecto a Rusia, el presidente Daniel Ortega en Nicaragua. Tanto este anuncio de maniobras en Nicaragua como en Venezuela sería visto como algo normal entre países, o un intercambio normal y común entre países en materia de seguridad y defensa, en materia de maniobras, de juegos de guerra. Pero estamos hablando de unas maniobras en el contexto de la guerra, de la invasión de Rusia a Ucrania, y en el contexto en que el presidente ruso, Vladimir Putin, ha hablado de buscar instaurar un nuevo orden mundial. Por tanto, existe gran tensiones entre las potencias mundiales, específicamente entre las potencias militares más poderosas del planeta, como lo son los Estados Unidos, China, Rusia, el Reino Unido y Francia. Tensiones que han traído una serie de comentarios o intercambio de comentarios entre los distintos mandatarios de estos países. Por tanto, este tipo de declaraciones o este tipo de movimientos que están realizando los países son bastante delicados, son de bastante cuidado, precisamente por cómo se están dando las cosas a nivel internacional, de cómo se está moviendo la geopolítica a nivel internacional. En nuestra opinión, vuelvo y repito, en situaciones normales, en situaciones comunes, o llamémoslos así, en situación de paz, este tipo de maniobras serían comunes, pasarían desapercibidas incluso, porque se dan comúnmente entre intercambio de los ejércitos, de las Fuerzas Armadas, de los países. Pero en el contexto de la guerra de Ucrania llama bastante la atención. Como analista, no puedo dejar pasar por alto estas maniobras y pensar en que en un escenario de conflicto mundial, donde las potencias occidentales entrarían en guerra directa con Rusia y sus aliados, en este caso veríamos una especie de triple alianza
entre Irán, Rusia y China, así como sus países satélites en el resto del mundo. En este caso estaríamos hablando específicamente de Nicaragua y de Venezuela, incluso Cuba, aunque Cuba ha mantenido el perfil un poco más bajo en este sentido. ¿Qué observo que están buscando estos tres países? Están buscando explorar precisamente todo lo que es la geografía de la zona del Mar Caribe, de la zona de Nicaragua y de la zona de Venezuela, para saber qué equipos, qué hombres, qué tipo de armamento pueden utilizar en la hipotética situación de que se entre en un conflicto mundial, en este caso en una tercera guerra mundial. Mis bohemios amigos, para mí es un gusto que estén allí con nosotros. Seguimos creciendo, seguimos obteniendo su atención y para nosotros eso es muy importante. Recuerden darle like a los videos, clic a la campanita de notificaciones para que semana a semana todo el material que humildemente estamos preparando llegue hasta ustedes. Mi nombre, Fred Erwin López, muchas gracias por estar allí. Nos vemos la próxima en nuestro canal Político y Bohemio. Muchas gracias.